Este es El Brújulo, un espacio de difusión literaria para todo público de habla hispana. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva entrega del Brújulo. Hola Germán. Hola Lucía, hola a todos. Hoy tendremos el último episodio de este ciclo introductorio en el que nos hemos propuesto hacer un recorrido por el contexto histórico en el que se sitúa La Vorágine. Estuvimos conversando inicialmente sobre la recepción que tuvo La Vorágine por parte del público contemporáneo a Rivera y después, en el siguiente episodio, conversamos acerca de la recepción que ha tenido en las décadas posteriores hasta convertirse en el referente cultural que es hoy La Vorágine. Después estuvimos haciendo una revisión geográfica e histórica de las cuestiones limítrofes entre Colombia y Perú, que a su vez fueron el escenario de las atrocidades cometidas en el Putumayo, y pasamos a hacer una revisión de los informes y los documentos oficiales que hicieron públicas las atrocidades cometidas allí en el escenario de las caucherías. Y hoy, para concluir este ciclo que tiene como propósito motivar la lectura de La Vorágine, que estaremos acompañando próximamente, vamos a cerrar conversando acerca del curso de los acontecimientos que siguió a raíz de las investigaciones y de los informes publicados en torno a las atrocidades cometidas en el Putumayo. Y vamos a llegar hasta los días de hoy, ya que la historia del territorio, al igual que la historia de la novela, pues es una historia viva. Bien, y antes de comenzar, Germán, te propongo que volvamos a situarnos un poco en el escenario del que hemos venido hablando. Situémonos en la primera década del siglo XX en Colombia. Recordemos que Colombia viene de la Guerra de los 1000 días y viene también de perder a Panamá. Es decir, podemos pensar en una nación que básicamente está quebrada y que está teniendo problemas limítrofes en varias de sus fronteras. Por otra parte, veníamos conversando también sobre los informes y no sobraría agregar que varios de ellos, en primer lugar pues el de Casement, pero varios otros coinciden en esta idea y es proponer como solución a las atrocidades del Putumayo que se pare por un tiempo la extracción. Casement propone 2 años para dar un tiempo a que la empresa pueda organizarse mejor. Y esta propuesta en la que coinciden los informes como una solución para esta situación nos confirma una idea de la que veníamos hablando en el episodio anterior y es como la lectura del fenómeno siempre pone en primer lugar bien sea la situación de las naciones, bien sea la situación de la empresa y la situación de los indígenas queda en un segundo plano. Este es el escenario del que hemos venido hablando y a partir de allí entonces, ¿qué vino a continuación, Germán? Más o menos a partir de 1913, que es cuando ya están publicados todos los informes. A raíz de los informes y de las denuncias hechas en la prensa sobre las atrocidades del Putumayo, la corona británica pone en liquidación la empresa Arana, la Peruvian Amazon Company, e inicia todo un proceso para establecer la responsabilidad de los funcionarios británicos que hacían parte de la gerencia de esta empresa. Y en el contexto de este proceso, hacia 1913, Julio César Arana se encuentra en Londres en una audiencia donde él va a dar su versión de los hechos sobre las atrocidades del Putumayo, pero no hay que confundirse porque en realidad no es un juicio. Digamos que en muchas fuentes se dice que este es el juicio que se le hizo a Arana. Hay que recordar que a Julio César Arana nunca fue enjuiciado, nunca fue además condenado por todos estos hechos. Y en Londres en 1913 él solamente va a una audiencia para rendir como esta versión ante las autoridades británicas, pero sin ninguna consecuencia legal. Y un poco en el alma de esta audiencia, lo que termina diciendo Arana a las autoridades británicas es que finalmente sí reconoce que hubo atrocidades, pero que él no estaba enterado de ello, sino que eran, digamos, una serie de acciones que realizaban los capataces en la zona, en el territorio, que él no visitaba muy a menudo. Entonces, por supuesto, toda la audiencia que dura 3 días, vemos a Julio César Arana con un discurso defendiendo esta posición, en la cual él, aunque reconocía los hechos, no reconocía el conocimiento de ellos y vuelve a ver, digamos, este discurso de que en realidad lo que ellos querían era civilizar a los indígenas, enseñarlos a trabajar y enseñarlos a comerciar. Ahí está relacionado con algo que hablábamos el capítulo pasado acerca del problema de las deudas, del endeudamiento, como una manera de someter a los indígenas a un trabajo forzado. Y acá lo que dice Arana en esta audiencia es que no, que ellos les estaban enseñando a comerciar, les estaban enseñando incluso a consumir productos de Occidente y los estaban civilizando.
Sí, y en esta misma línea también nos muestran las fuentes que al parecer ninguno de los gerentes ingleses fue juzgado tampoco ni condenado, y ellos a su vez adujeron en algunos casos que habían sido engañados por los peruanos. O sea, en el mismo sentido, Arana, no, yo no sabía, pero es que además los peruanos me engañaron sobre lo que se estaba haciendo allá. Eso fue, según las fuentes, lo que adujeron a su vez los empresarios británicos. Sí, en esta audiencia vemos como si hay, digamos, un ambiente de secretismo, ¿sí? En el cual se quiere minimizar la participación de, por supuesto, autoridades británicas. Incluso hay una parte que es un poco kafkiana, en el cual se habla de un señor X, que al final se dice que es un militar importantísimo británico que trató de estafar o de embarcar a Arana. En fin, hay unos entresijos allí bien particulares, pero claramente, digamos, hay una tensión muy fuerte también en las autoridades británicas por minimizar la participación de los británicos y por tapar un poco como sus nombres, sus presencias. Y también la audiencia fue para poner a Arana, digamos, en el centro, aunque no tuviera efectos legales, pero sí para ponerlo, digamos, en el centro visible, como ponerles una luz también a la prensa, ¿no? Claro, y es que según las cifras que muestran las fuentes acerca de la cantidad de dinero invertido en esa empresa, la cantidad de capital británico invertido acá, pues podemos hacernos una idea de que eran personajes muy poderosos, y no en vano, antes de que Truth se animara a publicar la denuncia de Hardenburg, muchos medios en Inglaterra, buena parte de la prensa se negó a hablar sobre el asunto, precisamente porque había muchas figuras de poder ahí detrás. Y ya en el contexto de la Primera Guerra Mundial, pues el proceso en contra de la Peruvian Amazon Company va a perder fuerza. Inglaterra va a estar ocupada, por supuesto, de otros intereses. Y además, por esta época vamos a encontrar que Sir Roger Casement va a ser acusado de traición. Esta acusación no va a tener nada que ver con las atrocidades del Putumayo, sino con el problema de la independencia de Irlanda y una asociación que tuvo allí con los alemanes. Todo un capítulo casi que novelesco, pero esto va a terminar incluso en 1916 con Roger Casement en la horca. Este descrédito que sufre Casement también va a incidir negativamente en el proceso en contra de la empresa de Arana, y el proceso va a quedar un poco allí olvidado, además en este contexto de guerra mundial. En el territorio vamos a encontrar que la explotación del caucho además va a sufrir varios cambios. Por un lado, los ingleses contrabandearon semillas de caucho desde el Brasil hasta Asia, logran establecer grandes plantaciones de caucho, y así como pasó con la quina, también va a pasar con el caucho, y los precios van a caer. Van a subir un poco con la Primera Guerra Mundial, pero hacia principios de 1920 el comercio del caucho está un poco, digamos, en crisis, aunque eso no ha querido decir que la explotación y el sistema de explotación basado en la mano de obra esclava haya remitido del todo. Y empezando los años 20 del siglo XX, continúan las negociaciones entre Colombia y Perú. En realidad estas relaciones diplomáticas nunca se rompieron. Tenemos que tener en cuenta siempre que había una relación diplomática continua, que se llevaban acuerdos, tratados, pactos, pero que en el territorio el comportamiento era muy diferente. Recordemos, una presencia muy fuerte de civiles peruanos y autoridad peruana, y una presencia muy débil de la autoridad colombiana. Pero a nivel diplomático se siguen los intentos, y es hacia 1922, una fecha importante para esta historia, y es que se firma el Tratado Salomón-Lozano, en el cual se dice cómo se van a repartir finalmente los territorios entre Perú y Colombia. Sin embargo, este tratado no va a ser sino ratificado en Perú hasta 1927. Pero antes de ello, entonces aquí también es muy importante entre el 22 y el 27, porque viene 1924, donde se publica La Vorágine. Queríamos llegar acá y señalarlo porque también es muy importante entender a lo largo de esta historia, ¿sí?, en qué momento se publica La Vorágine. Entonces, en 1924, después de la firma del tratado, aunque no de su implementación ni de su ratificación, por lo menos por los peruanos, en 1924 se va a publicar La Vorágine. Y unos meses antes de la publicación de La Vorágine,
vamos a encontrar a José Eustacio Rivera publicando un par de artículos donde denuncia, digamos, el avance peruano sobre el territorio. Entonces, la imagen que queremos dejar acá es que, si bien las relaciones diplomáticas van estableciendo acuerdos y tratados, en el territorio el comportamiento es completamente diferente. Y en 1924 Rivera publica unos artículos donde dice cómo los peruanos, tanto civiles como la fuerza pública peruana, están llegando ya hasta San Vicente del Caguán. Es decir, miremos que antes los problemas territoriales llegaban hasta, digamos, el río Putumayo y de ahí hasta el Caquetá. Ahora Rivera en 1924 está diciendo que ya incluso los peruanos sobrepasaron el río Caquetá y están 200 kilómetros hacia el norte llegando a San Vicente del Caguán. Entonces, a lo largo de todas estas décadas, desde el principio del siglo XX, lo que vemos es una arremetida muy fuerte de los peruanos, tanto civiles como fuerza pública, tomándose vastas porciones de territorio que finalmente va a ser de territorio colombiano, pero el punto es no solamente por el territorio, sino por lo que estaba ocurriendo allí, que era la posibilidad de la explotación del caucho. Sí, Germán, me gustaría aprovechar para leer un par de citas tomadas de estos informes que Rivera publica en la prensa colombiana en 1924. La primera es cortica y nos da toda una imagen también como del carácter del propio Rivera. Escribe allí él: cada vez que nuestro gobierno protesta contra el avance de los peruanos, se le responde que el prefecto de Iquitos dio ya la orden de hacer desocupar inmediatamente nuestras florestas. ¿Y a quién se la da? ¿A la Casa Arana? Y en este mismo informe encontramos en el último párrafo lo siguiente. Dice Rivera: en resumen, la ocupación peruana en el Putumayo y el Caquetá es un hecho innegable, sistemático, endémico, si me permiten la expresión. Cuando el gobierno de Colombia quiera defender estos territorios, más que a las notas diplomáticas, debe atenerse a una acción efectiva, abriendo caminos, estableciendo la navegación por medio de lanchas, fomentando la colonización, eximiendo a nuestros colonos de las eruditas leyes sobre baldíos y bosques nacionales, cuyas prescripciones les imponen trabas, dejándolos sometidos a una condición de inferioridad con respecto a los invasores. ¿Recordamos el título de estos artículos? Sí, Germán, esto fue una carta que Rivera envió en abril de 1924 a los directores del diario El Tiempo con el título de Las penetraciones peruanas en el Caquetá. Bien, entonces es importante ubicar la vorágine y también esta participación de Rivera en ese debate nacional en ese momento, porque la vorágine no solamente representa esta historia de las atrocidades del Putumayo, sino que también hace parte. En 1924 todavía estamos inmersos en este problema, lo atestigua el mismo Rivera con estos artículos y por supuesto con la vorágine que publicaría unos meses después. Sí, Germán, y es muy interesante ver cómo en este artículo de Rivera, que es una muestra de una perspectiva que está presente en todas las comunicaciones oficiales y en todos los informes, como hemos venido insistiendo, y es que el problema limítrofe y el problema de la soberanía es lo que siempre está en primer plano. Realmente la situación de los indígenas en estas comunicaciones o no se menciona o no es lo prioritario. Y esta es una situación de la que vamos a estar hablando también cuando leamos La vorágine, donde vamos a encontrar hasta cierto punto una ambigüedad con respecto a la situación de los indígenas. De hecho, es hasta 1927 que el Tratado Salomón-Lozano, firmado en 1922, va a ser ratificado en Perú y va a empezar, digamos, su implementación. Y esta implementación implicaba ya, digamos, repartirse los territorios entre Colombia y Perú, lo que implicaba que a Perú le iba a quedar los territorios que estaban del río Putumayo hacia el sur y a Colombia los territorios que están del río Putumayo hacia el norte, y adicionalmente Colombia se quedaría con el trapecio amazónico. Recordemos que hasta esa fecha el trapecio amazónico y Leticia era un puerto que no solamente había sido fundado por los peruanos, sino que hasta ese momento era una ciudad, un puerto peruano. Pero tras la firma de este tratado y su ratificación, el trapecio amazónico, incluyendo Leticia, va a pasar a ser parte del territorio colombiano. Hacia 1930, estas devoluciones de tierra empiezan a ser efectivas. Incluso allí vamos a encontrar a Arana también. Bueno, él hizo parte de una oposición muy fuerte al tratado Salomón Lozano. Y
ya cuando se hace la repartición de los territorios y los peruanos tienen que moverse hacia el sur, también acá nos encontramos con una situación muy dolorosa, y es que, claro, recordemos que acá igual siguen los caucheros presentes en la zona y lo que hacen es llevarse a los indígenas al sur del Putumayo, indígenas que vivían al norte, que vivían en este territorio que ahora sería colombiano. Lo que hacen los caucheros es llevarse a los indígenas al sur del Putumayo a trabajar también, a seguir trabajando de manera forzada. Sí, es decir, ya estamos hablando de 20 años después de que inició toda esta lógica y continúa la práctica de la trata de personas, ¿no? Y vemos en el caso del Estado colombiano a un gobierno que reclama su soberanía sobre un territorio porque se lo están invadiendo, pero no la reclama en función de su obligación de defender a sus ciudadanos, ¿no? Sí, incluso la firma de estos tratados también implicaba que los gobiernos se iban a hacer responsables de juzgar a los culpables, a los responsables de estos crímenes en la zona, pero estos juicios y estas indagaciones y estas investigaciones realmente nunca se llevaron a cabo. Es decir, para las naciones el tratado efectivo y, digamos, poder trazar el límite fue como la conclusión, o sería la conclusión porque todavía no hemos llegado al final de este capítulo. Sería la conclusión, pero todo el asunto, digamos, pues humanitario es un asunto que en realidad los gobiernos nunca atendieron. Y finalmente llegamos a 1932, cuando los peruanos se van a tomar, es decir, un grupo de civiles peruanos con ayuda de la Fuerza Pública Peruana se van a tomar Leticia. Leticia, recordemos, era un puerto fundado por los peruanos que había pasado a ser parte del territorio colombiano con la firma de este tratado, y digamos en esa zona que es el departamento de Loreto, la parte norte del Perú, pues este tratado, digamos, todas sus implicaciones pues no eran muy populares y había, digamos, un resentimiento muy fuerte en contra de los colombianos por la pérdida de ese territorio. Entonces, hacia 1932, este grupo de civiles, con ayuda del ejército peruano, se toman Leticia, y allí es básicamente cuando empieza la guerra colombo-peruana, que va a durar algo así como 7-8 meses, hasta mitad de 1933, y que es una guerra que finalmente va a ganar Colombia y va a tener como consecuencia, digamos, ya una ratificación definitiva del Tratado Salomón-Lozano, y finalmente van a quedar, digamos, establecidas las fronteras entre Colombia y Perú. Pero digamos que allí básicamente, o sea, todo este problema de las caucherías, todo este problema limítrofe como que va a terminar ahí para las naciones, pero todas las responsabilidades, digamos, históricas, tanto de civiles como de autoridades de ambos países, va a ser algo que va a quedar completamente sepultado. Sí, y de hecho no hubo un solo juicio en torno a estos procesos, ni en el lado colombiano ni en el lado peruano, sino que incluso en 1938 el gobierno colombiano termina comprando a través del Banco Agrario los derechos de la Casa Arana por $200.000, que es un pago que terminó de hacerse a los herederos de Arana en 1964. Sin embargo, tal como hemos venido insistiendo a lo largo de estos capítulos, pues uno es el nivel de las comunicaciones institucionales y otro es el nivel de la realidad en los territorios, ¿no? Si bien es cierto que el nombre de la Peruvian Amazon Company desaparece del escenario más o menos hacia 1920, pues la extracción del caucho y en buena medida bajo la cabeza de Arana pues continúa más o menos hasta los años 30, y pues ya la transformación en las prácticas extractivistas en la selva hasta nuestros días pues sería tema para otro episodio, y es probable que al hablar de la vorágine volvamos sobre este tema. Bien, Lucía, pero aunque estas dos naciones, Colombia y Perú, no asumieron muchas responsabilidades con respecto a estos hechos en esta zona, hacia finales del siglo XX en Colombia suceden algunos hechos en el territorio que vale la pena tener en cuenta. Así es, hay que destacar que en 1988 Virgilio Barco reconoce a las comunidades nativas de La Chorrera y de todo este territorio adyacente que ahora pertenece al departamento del Amazonas. Reconoce la propiedad que tienen los indígenas sobre estas tierras bajo la forma del resguardo del predio del Putumayo. Y a pesar de que en Colombia sabemos que este reconocimiento de la figura del resguardo es un avance en términos de la comunicación entre la nación y las comunidades indígenas, de todos modos, unos años después vamos a encontrar un fuerte retroceso en la medida en que lo que eran las FARC en ese momento
se toma La Chorrera entre el año 2000 y el año 2005 y se constituye este territorio entonces como una zona roja en el que vamos a encontrar buena parte de las prácticas que veíamos que ocurrían en el caso de las caucheras. Entonces vamos a encontrar nuevamente el aislamiento de las poblaciones, vamos a encontrar de nuevo el reclutamiento de menores y una intromisión abusiva en las prácticas de las comunidades, como por ejemplo en cuanto al hecho de que se haya prohibido el mambe, que es una práctica fundamental en la vida de estas comunidades. Años después vendría el proceso de paz con las FARC y en 2012, que coincide con los 100 años de la publicación del informe de Casement, por primera vez un gobernante colombiano pide perdón a estas comunidades por las atrocidades cometidas en el Putumayo y específicamente reconoce la omisión por parte del Estado colombiano para haber protegido en su momento a estos ciudadanos. Un año después es la propia comunidad la que decide reapropiarse de este espacio de la Casa Arana situada en El Chorrera y decide nombrarla como Casa de Conocimiento, y en la actualidad precisamente funciona allí una escuela que acoge a todos los niños y jóvenes del entorno. Y de hecho sabemos que el Ministerio de Cultura tiene previsto, con ocasión de los 100 años de la vorágine, visitar este territorio el próximo año para lanzar allí una colección editorial que estará dedicada a esta obra y seguramente en su momento estaremos conversando también sobre este evento. Y no queremos dejar de mencionar también que en 2014 el Centro Nacional de Memoria Histórica publicó 2 volúmenes titulados Putumayo, la vorágine de las caucherías, memoria y testimonio. Es una publicación muy importante porque allí se publica por primera vez una gran cantidad de documentos que provienen de la época de las caucherías. Vamos a encontrar allí testimonios de indígenas, informes de misioneros y religiosos y diferentes comunicaciones burocráticas, así como cartas de caucheros enviadas a diferentes estamentos. Así que es un documento muy importante para la memoria, sobre todo porque aquí también accedemos directamente a testimonios, sobre todo de los indígenas, que creo que ha sido una de las voces menos escuchada relativas a todo este fenómeno de las caucherías. También decir que estos 2 volúmenes tienen acceso completamente libre y se encuentran en la página web del Centro de Memoria Histórica. Sí, y para quienes estén interesados en revisar este documento, vale la pena recordar que allí se van a encontrar con uno de los informes de Casement y con toda una contextualización histórica que vale la pena mirar. Bueno, Germán, y yo creo que ya con esto podemos finalmente concluir este ciclo introductorio. Queremos, por supuesto, agradecer al público que nos ha acompañado en este recorrido, que de pronto ha estado, es posible que ha sido un poco cargado de nombres, de fechas, de datos, quizás un poquito pesado para empezar. En esa medida, pues agradecemos la buena voluntad y la paciencia. Y pues bueno, si ya llegaron hasta acá, pues por supuesto insistimos una vez más en que el propósito de toda esta introducción era ofrecer elementos que motivaran la lectura de la novela y la intención es que nos acompañen a leerla a partir del próximo año y que podamos apreciar allí todos estos elementos históricos de los que hemos estado conversando. Bueno, igual por supuesto también quedaron muchas cosas en el tintero, pero creo que precisamente va a ser la lectura de la vorágine la que va a volver a convocar muchos de estos temas, seguramente también en otra perspectiva y ya digamos en función de la comprensión global del texto. Sí, bueno, y antes de despedirnos, pues para quienes no tengan todavía la vorágine en su casa, vamos a estar compartiendo a lo largo de todo este mes en nuestro Instagram, recordemos el_brújulo. Allí estaremos compartiendo imágenes de las ediciones disponibles en el mercado de la vorágine, asimismo varios mapas de los escenarios de los que hemos estado hablando y también compartiremos algunas referencias bibliográficas que no quedaron dentro del podcast, pero que también hicieron parte de la preparación de todo este material. Bien, entonces tal vez estos días serán una oportunidad, estos días de descanso serán una oportunidad para leer la vorágine y nada, entonces les deseamos desde el Brújulo un feliz 2024 que será el año de la vorágine. Así es, feliz año de la vorágine.